El capítulo de hoy trae una materia que a mí me encanta, pero que sinceramente no es mi área, así que voy a conversar con el experto. Vamos a hablar de Daniela, una mujer que decidió trabajar en un rubro que a lo mejor es nuevo, que a lo mejor está abriendo caminos, desde mi punto de vista, para el mundo femenino. Quizás por eso le tocó vivir un acoso laboral, que la empresa se enteró sin hacer nada. Soy Carmen Gloria, abogada y socia de Grupo Defensa, y hoy estaremos conversando en Derecho a Equivocarse. Hola, yo soy Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa, y hoy en este capítulo vamos a estar repasando el caso de Daniela, un caso bien interesante que tiene algunas cuestiones de orden práctico, también temas de género y por supuesto temas legales muy interesantes en la parte laboral porque no son tan frecuentes, no son tan comunes, así que la invitación a que se queden a escuchar este capítulo. Bueno, yo les dije que iba a traer al experto. Yo materia laboral nunca ha sido mi fuerte, en materia familia es lo mío, pero lo encuentro tremendamente interesante y de que debiera ser de cultura general para todos, seamos o no seamos abogados. El caso de Daniela me llama muchísimo la atención, Rodrigo, porque tiene varias aristas. Partamos un poquito por la historia. Ella, yo lo adelantaba, entra a trabajar a un rubro que es mayoritariamente masculino, lo que no justifica lo que vivió, pero sin embargo da un contexto. Era conductora. Sí, ella trabajaba como conductora en una mutualidad. Ya el cargo de conductor suele estar un poco más Más bien vinculado al mundo masculino. masculino, lo que no quita que hoy en día sí existen muchas mujeres que trabajan Sí. como conductoras, no solamente en mutualidades, sino que Hasta en también Chuquicamata, en el CODE, incluso en maquinaria en pesada, maquinaria sí. pesada. Pero claro, normalmente es un mundo más dominado por hombres y lamentablemente dentro de ese contexto se dio una situación de acoso, porque además era bonita, atractiva, y eso generó que sus compañeros de trabajo pasaran la línea que no se debe pasar. Y ahí es donde se genera este problema, porque para ella fue un gran problema. Sí. Eh, Yo decía, la empresa supo. O sea, entonces, es que esto quiere decir que ella comunicó esta situación a la empresa. claro, ella denuncia a la empresa formalmente que estaba siendo víctima de acoso y la empresa, en un primer paso positivo, inicia una investigación. ¿Ya? Ya. Que hoy en día eso es obligatorio, con la actual ley Con Karin la es ley Karin. obligatorio. Pero en el contexto de Daniela no existía la ley Karin porque todavía no estaba en vigencia, por lo tanto estas situaciones eran manejadas de una manera diferente, Importante no estaban esclarecer obligados eso. a iniciar esta Claro. investigación, algunas empresas lo hacían bien y a otras simplemente llegaban las denuncias y no se hacía nada. Importante hacer ese distingo, ¿no? Que Claro. el hecho de Daniel ocurrió antes de la ley Karin. Porque hoy con la ley Karin el procedimiento es aún más estricto. Y es obligatorio y hay sanciones que son bastante gravosas para las empresas que no investiguen. Así que podemos decir que al principio la empresa obró bien. El problema vino después. Porque esta denuncia, lamentablemente para Daniela, fue acreditada. El acoso existió. El problema es que no se hizo nada. Wow. Y me imagino que eso llevó a empeorar la situación con sus compañeros de trabajo, ¿no? Por supuesto que ella era una madre que sostenía a su familia. El trabajo no podía simplemente renunciar. Por lo tanto estaba bastante atada de mano, pero también su situación emocional, psicológica, porque la situación se siguió dando. O sea, el hecho de que ella hizo la denuncia, se acreditó este acoso en una investigación interna, y donde ya no solamente con los dichos de ella, en una investigación interna, pero no se hizo nada. Entonces, ¿qué sentido tenía haber investigado, haber acreditado si no se tomó ninguna medida? Frustrante para ella, O sea, además. al final, incluso es una revictimización de la situación. Ahora, también es importante considerar ahí lo que tú dijiste. Ella no renunció, porque renunciar implica renunciar no solo al trabajo, renunciar a cualquier tipo de indemnización que uno tenga derecho, ¿no? Justamente, y ella también tenía antigüedad, alcanzó a trabajar años de servicio, por lo tanto, si ella renuncia, no tiene derecho a los A años nada, de servicio, a ni al ningún mes de pago. aviso, ni al recargo, solamente se pagan las vacaciones. Ah. Entonces, buscó asesoría y es ahí donde se le recomendó, porque su caso, luego de haber sido analizado y estudiado en su mérito, que lo más conveniente era hacer un autodespido. ¿Ya? Aquí yo creo que es muy importante parar y explicar, porque cuando eres trabajadora y no eres abogado, no tienes conocimientos legales, claro, uno diría, ¿qué hago frente a esto? ¿Me sigo aguantando porque necesito el trabajo? ¿Empiezo a buscar otro trabajo? ¿O renuncio? O sea, es muy difícil que a alguien se le ocurra solo autodespedirse, no es un concepto que maneje cualquier persona. Sí, es verdad, el autodespido muchas veces se asocia con la renuncia, Sí. se toma como que fuesen lo mismo,
que no lo son, y muchas veces también implica que por no haberse asesorado antes y por la situación de que ya se hace insostenible mantenerse trabajando ahí, y por impulso, renuncio. Y Claro. muchas veces pasa que lamentablemente esas personas llegan tarde o llegan después de que ya hicieron la renuncia Y después que renunciaste y ya no hay ahí ya nada. no puedo hacer el autodespido. En el caso de Daniela, ella llegó a tiempo. ¿Y cuál fue la recomendación? Bueno, nosotros le recomendamos hacer un autodespido. ¿Ya? Revisamos sus antecedentes. Ella tenía una situación, primero, que cuando llegó a consultar ya estaba terminada la investigación y ya estaba acreditado el acoso, que es una situación bastante poco frecuente. ¿Ya? O sea, la empresa había hecho una investigación que como correspondía y estaba acreditado el acoso. Eso era lo primero importante, el primer dato Eso importante. para nosotros poder recomendar un autodespido es fundamental. Muchas veces la gente llega antes de eso y nuestra recomendación es: usted podría hacer un autodespido, pero primero haga la denuncia. Ya. Porque con la denuncia se va a iniciar una investigación y esa investigación podría acreditar lo que usted está diciendo. Y teniendo eso, yo le recomendaría hacer el autodespido. Pero en el caso de Daniela, ella ya había Ya hecho ese estaba. paso. Había un check. Claro. Además, que ella ya había estado con licencias médicas, ya se le había Producto de lo diagnosticado, mismo. producto de lo mismo, ya se le había diagnosticado un estrés relacionado con justamente esta situación. Trastorno de adaptación por daño psicológico. Tú lo has dicho, tal Mira. cual. ¿Ya? Entonces, además de que la investigación acreditó el acoso, ya teníamos consecuencias acreditadas. Porque no todas las personas reciben de la misma manera una situación de acoso. Hay personas que no les puede afectar. Claro. Pero acá ella tenía un acoso acreditado y tenía consecuencias acreditadas. O sea, le afectó su salud mental. O sea, era un cuadro bastante complejo. Justamente. Entonces, por eso, nosotros recomendamos hacer el autodespido. Obviamente ella al principio le dijo: ¿pero qué es esto? ¿Cuál es mi riesgo? ¿Qué puedo conseguir? Obviamente se le explicó que la diferencia con una renuncia era sustancial, porque el autodespido, si bien pone término a la relación laboral, o sea, el contrato se acaba, yo dejo de prestar servicios desde que hago el autodespido, Te da derecho a todas las pero indemnizaciones. me da derecho, no automáticamente. Hay una demanda de por Sí. medio, pero era una demanda muy viable. O sea, tenía una buena expectativa de que eso se pudiera ganar. Y eso daba lugar al cobro de los años de servicios que ella tuvo. Se le tuvo que explicar que esos Es años como que no estaban perdidos. como que tuviera despedido el empleador. Si el tribunal lo acogía, claro, Claro. pero con una diferencia importante, que el recargo en el caso del autodespido, a diferencia de los despidos, es mayor. En el caso del despido por necesidades de la empresa, por ejemplo, el más conocido, el recargo es del 30%, en el caso del autodespido es del 50%. Ya, sobre los años. Ya, vamos entonces ¿Ya? de a poquito para que lo entendamos bien. Eso. Vamos de la formalidad. Cuando uno va al abogado y el abogado te dice: mire, aquí, Daniela, lo que hay que hacer es autodespido. ¿Cómo se formaliza ese autodespido? ¿Mando una carta? ¿Le pido al abogado que vaya a hablar con mi jefe? ¿Cómo lo hago? Mira, se hace mediante una carta porque el autodespido está homologado al despido. O sea, los requisitos legales de un despido en el autodespido son los mismos, pero desde el punto de vista del trabajador. Por lo tanto, el Ya. trabajador tiene que entregar o enviar Carta una dirigida carta al domicilio del al domicilio empleador. del empleador, donde tiene que indicar la causal del autodespido, porque también el autodespido tiene causales, y los motivos. Y eso tiene que ser detallado, por lo tanto, la recomendación nuestra, al menos siempre, es que Que eso lo haga lo un redacte un abogado. abogado. ¿Ya? No lo haga solito. Y si alguien lo quiere hacer, que antes de enviarlo, alguien se lo revise. ¿Ya? Sí, porque estas fallas que parecen a veces menores, que si mando la carta por escrito, que si lo mando por correo certificado o no, estas fallitas de repente pueden viciar y entorpecer el éxito de la acción judicial posterior. Y uno puede perder un caso que tenía una buena expectativa por las formalidades. Porque si yo no cumplo las formalidades, que el tribunal lo va a revisar, lo va a fijar como un hecho controvertido, la demanda se puede caer por eso. ¿Ya? Así que por eso es importante no solo que la carta esté bien hecha, que cumpla los requisitos y que además cumpla también con ser enviada al domicilio del empleador, no se lo vaya a mandar a otro domicilio porque si no le llega va a Al alegar particular, que... por ejemplo. Etcétera. Entonces, en el caso de Daniela, ella, bueno, una vez que se le explicó lo que podía hacer y decidió hacerlo, porque hubo también un tiempo ahí, que ella dijo: bueno, lo voy a pensar porque esto implica que yo voy a enviar la carta mañana y yo me quedo sin trabajo mañana. Exacto, o sea, tú ¿Ya? envías la carta y dejas de ir a trabajar. Desde que yo envío la carta, hasta ahí llega mi relación laboral. Y recalcar lo que dijiste, finalmente es un tribunal de la República el que va a decir si este autodespido corresponde o no corresponde. O sea, uno corre el riesgo de decir: esto es autodespido, mando la carta y capaz que el tribunal diga: no. Hay un riesgo y el riesgo es que se tome como renuncia. Si el autodespido se rechaza, la condición es que yo terminé como renuncia y obviamente lo único que me pagan ahí son las vacaciones. Nada más. Volviendo a Daniela, enviaron la carta. Daniela envía la carta.
pone término a su relación laboral, obviamente le indicamos que ella pueda conseguir un trabajo inmediatamente, eso también es importante. No queda impedida de trabajar mientras dura el proceso de la demanda. Hoy día un proceso de demanda puede demorar, claro, meses laboral, o incluso años, y no es que ella no pueda trabajar en ese tiempo. Ella queda desde el momento que manda la carta disponible. Incluso puede firmar un contrato en otro lugar el mismo día. ¿Ya? No hay ningún problema. Y se tramita la demanda. ¿Qué otra particularidad tenía este caso? Es que además el autodespido estaba motivado por una situación de vulneración de derechos. Sí, eso me llamó mucho la atención, claro, que además de autodespido que hay tutela. Justamente. Entonces, hablemos un poquito de la tutela. Entonces la figura legal, claro, la tutela es una acción que en el fondo viene derivada de la Constitución. Hay derechos constitucionales, como el derecho a la libertad de opinión, a la no discriminación, que puede ser por motivos de salud, religión, políticos, etcétera. Todas las garantías constitucionales que tanto se hablan, ¿no? Artículo 19 de la Constitución. Si el despido está motivado, ¿alguno de esos? Está motivado por alguna de las derechos que están protegidos por la Constitución, entonces el despido podría ser vulneratorio de derechos y eso tiene lugar a una petición extra. Aparte de los años de servicio, aparte del mes de aviso, etcétera, hay una indemnización que va de 6 a 11 sueldos. ¿Ya? Es bastante alta. El rango es 6 a 11 y lo determina el tribunal. Si es que acoge la demanda, puede dar 6, 8, 10, eso lo define el tribunal. Pero normalmente, y en la mayoría de los casos que uno encuentra, eso está relacionado con los despidos. ¿Ya? Pero nada impide, y así también se ha acogido, y en este caso se acogió, que en el autodespido yo también lo pueda pedir. No es común, sí. No es común, es poco frecuente. ¿Y cuál es el derecho que vulneraban? ¿El derecho a la salud? El derecho a la integridad física y psíquica y en consecuencia a la salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente ella llegó a este extremo de tener licencia, de estar con un síndrome, de que se le diagnosticara el trastorno de adaptación, de que hubo una investigación y no se hizo nada y que no le quedó otra alternativa que hacer el autodespido. Por lo tanto, el autodespido y los motivos, también había una vulneración a su derecho de integridad física y psíquica y eso finalmente el tribunal lo termina cogiendo. Pero es un buenísimo. ¿Cuánto duró desde que Daniela los busca hasta que se logra una sentencia de un tribunal laboral? Aproximadamente un poco más de un año. 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses. Porque tuvo también la ventaja de que, esta es una opinión personal, pero creo que fue tan contundente el fallo a favor de ella que ni siquiera fue recurrido en la corte por la contraria. O sea, teniendo la posibilidad de presentar un recurso de nulidad a la contraparte dentro del plazo legal, no lo hicieron. Porque creo yo que revisaron y dijeron, no había por dónde. No tengo por dónde. O sea, porque se acreditó todo. O sea, se acreditó el incumplimiento, se acreditó que la empresa no hizo nada, se acreditó que hubo una vulneración de derechos, se acreditaron los daños, las consecuencias producto de esta inacción de la empresa, porque finalmente lo que se sanciona acá no es que la empresa la haya acosado, porque el acoso no venía directamente del empleador, había sido hecho por compañeros de trabajo. Es no haber hecho nada. La inacción, o sea, es el que yo sabiendo, y además estamos hablando de una institución que es una mutualidad, no es Juanito Pérez IRL, ni una empresa que se dedica a otro rubro. O sea, que ellos con mayor atienden también. Debiera haber sabido, claro, de esto. Justamente. Cómo actuar. Entonces también ahí el estándar es mayor para ese tipo de. Tengo entendido que en el caso de ella le enviaron una carta de disculpa en algún minuto. Sí, eso es bien llamativo porque, bueno, las tutelas, además de esta indemnización, contemplan la posibilidad de que uno pueda pedir otras cosas. Y dentro de estas cosas existe la posibilidad de que yo pueda pedir una carta de disculpas. Ah, se la pidieron al empleado. No fue voluntariamente. No fue voluntariamente. Eso estaba pedido en la demanda y eso fue acogido. Incluso es más, hace poco tiempo se reformuló la norma relativa a las tutelas, pero hace no muchos años estas tutelas eran gravísimas para las empresas porque venían con una prohibición. Si una empresa era condenada por un despido vulneratorio de derechos fundamentales, quedaba con una prohibición de celebrar contratos con el Estado por 2 años. No podía postular a licitaciones públicas, nada, por 2 años. ¿Ya? Entonces, eso era, empresas podían desaparecer con eso. Claro, te puede eliminar del mercado. Bueno, eso se moderó y se eliminó y hoy día la verdad es que ya prácticamente no se condena en esos términos, pero sí quedó todo lo de la indemnización y también las disculpas públicas y podrían haber otras cosas que se puedan pedir, como por ejemplo que la empresa tenga que publicar, por ejemplo, estas disculpas en su portal web o que
se tenga que dar a conocer de otra manera. Porque la idea es que esto no quede entre dos Claro. partes, sino que el fondo tenga un precedente. ¿Y cuánto fue la indemnización final que recibió? Fue poco más de 10 millones. ¿Ya? Esto es porque finalmente tiene que ver también con la remuneración de cada persona. O sea, recibió ¿Ya? el mes de aviso, Los años de vacaciones servicios, proporcionales, el recargo y las indemnizaciones por la tutela. Justamente. Buenísimo. Que además le dieron el máximo, los 11. Los 11. Los 11 sueldos. Que no siempre se da Si el hubiéramos máximo. estado bajo el imperio de la ley Karim, que es lo que ocurre hoy, ¿hubiera habido alguna diferencia? Más o menos fue lo mismo. O sea, desde el punto de vista de la demanda, derechamente no, porque lo que se puede pedir no ha cambiado, salvo que ella eventualmente pudiese ser incluido en daño moral. Nosotros creemos que jurídicamente el daño moral ya está cubierto por Con la tutela. con la tutela, entonces la verdad es que es un poco pedir las dos cosas que tienen un mismo fundamento. Pero desde el punto de vista administrativo podría llegar a una multa bastante importante porque... Pero ya no para beneficio del trabajador, era sino que claro, eso a la beneficio inspección. fiscal, pero esa multa es básicamente por el hecho de que se hizo la investigación y que no se tomó ninguna medida, porque hoy día la ley Karim lo que busca y lo que promueve es la prevención, ¿ya? No la sanción. Y para eso, lo primero que hoy día tiene que hacer cualquier empresa que toma conocimiento de una denuncia de acoso, y ojo, hay empresas que creen que las denuncias de acoso solo es cuando llegan por los canales formales. No. Cualquier jefatura o cualquier persona que tenga un cargo importante dentro de la empresa que tome conocimiento por el medio que sea de una situación de acoso, la debe denunciar y se tiene que iniciar el proceso de investigación. Y debe haber una resolución al respecto. Claro, y hay si un plazo de 30 días. Claro, además. si se constata esto, se tienen que tomar medidas. Y las medidas no solamente las deben tomar cuando se constata, sino que al inicio de la investigación. En forma Ahí, preventiva. las medidas, claro, las medidas de protección, las medidas de resguardo, de si es un problema entre personas que trabajan juntas, separarlo, o que uno haga de teletrabajo y el otro no, o que traten de no tener mayor contacto, sea verdad o sea mentira. Sí. ¿Ya? Pero la ley en ese sentido es súper clara y eso es lo que acá debió haber hecho el empleador de Daniela. Pues debió haber una vez que lo debió haber hecho cuando denunció. Después cuando ya se acreditó, con mayor razón, debió haber tomado alguna medida. No lo hizo. Una torpeza. Pero finalmente tuvo un buen final para Daniela y también para el orgullo de el área legal de Grupo Defensa. Sí, la verdad es que es un caso bien interesante porque tenía varias aristas que no son tan frecuentes. Autodespido con tutela no es muy común. Además, esto de llegar a una disculpa pública tampoco es muy común. De que se den las 11 remuneraciones de la tutela tampoco es tan común. Muchas veces hemos tenido otros fallos donde se ha cogido la vulneración de derechos, pero no se ha dado el máximo. Se han dado 6, se han dado 8. De acá se dio, claro, el máximo. Entonces, más allá del monto, que alguien podría decir, oye, pero 10 millones para todo lo que me contó no es tanto. Bueno, pero es que las indemnizaciones vienen tarifadas en relación con la remuneración. Exactamente. Entonces, obviamente la remuneración de ella es la que marca cómo se hace el cálculo. Si hubiese tenido una remuneración más alta, eso se hubiese aumentado bastante. Bueno, esta conversación que hemos tenido con Rodrigo, yo creo que todos aprendimos algo nuevo del área laboral, que pocas veces se conversa y sin embargo todos estamos de alguna u otra manera afectados por ella. Así que muchas gracias, Rodrigo, por haber conversado. Nosotros los esperamos en un nuevo capítulo de Derecho a Equivocarse. Gracias a ti, Carmen Gloria, y bueno, feliz de comentar, ojalá otro resultado favorable. Nos juntamos en otro día a hablar de otros temas laborales. Pero de todas maneras.